Buenos días. Para este ejercicio, lo que se hizo fue empezar el recorrido manométrico desde la presión del aceite hasta la presión que debíamos hallar, que era la presión A. Se sacó como factor común en la ecuación el gamma del agua, ya que así podíamos multiplicar las densidades relativas por las alturas respectivas de cada fluido. Y eso fue lo que se hizo. Se multiplicó la densidad relativa del aceite con su altura y se sumó con la del agua, pero la de la glicerina se restó debido a que baja la glicerina, pero en un momento empieza a subir, así que se resta. Así como se ve en la ecuación, el resultado que debía dar fue el que nos dio, ya que utilizamos la altura de la glicerina como 90 menos 20 centímetros, lo cual nos dio 70 centímetros, o sea, 0,7 metros, y ahí podemos hallar la altura que se le restaba. Ya para el segundo punto, debíamos hacerlo para una columna de mercurio. Entonces, lo que se hizo fue despejar en la ecuación la altura del fluido, y ya con la presión y la densidad hallada en internet multiplicada por la gravedad, pudimos hallar el resultado que se esperaba y se pasó a centímetros como se debía poner en el ejercicio. Y ya. Bueno, para este ejercicio nos pedían encontrar la presión del aire dentro del conducto y encontrar la longitud de la columna del líquido que había de mercurio. Para esto hicimos el recorrido manométrico desde la salida del tubo que está expuesta a la atmósfera hasta el ducto con aire. Luego de encontrar la presión, pues simplemente por relación de triángulos, encontramos que el seno es igual al el cateto opuesto, que sería esta altura de 8 centímetros, sobre la hipotenusa, que para nosotros sería la longitud de la columna de líquido. Y gracias a esta relación encontramos cuál es la longitud y ya. Bueno, en este ejercicio nos piden calcular la altura h, que se ve en el esquema. Entonces, en un principio, se identificaron las superficies libres, que es esta que está acá en la línea del agua, la del mercurio, y cuando ya pues está saliendo. Entonces, procedemos a hacer el recorrido manométrico. Entonces, como el agua está bajando, bueno, más bien la presión, decimos que este tiene un signo positivo. Después, este sube, por ende es negativo. Esta ecuación la vamos a igualar a 2 PSI, que es la presión que marca el manómetro. Ya reemplazamos los datos, sabemos que cada una de esas presiones pues, va a ser igual a gamma por la altura. Listo, haciendo los reemplazos en el sistema internacional y despejando la h, obtenemos que la altura es de 0,096 metros, pero ya pasándola al sistema inglés es de 0,317 pies. Bueno, entonces, en este ejercicio nos piden determinar la presión absoluta en la tubería. Entonces, como en el ejercicio anterior, lo primero que debemos hacer es identificar las superficies libres. En este caso podemos ver que hay 4, si las contamos de derecha a izquierda. Entonces, haciendo el recorrido manométrico, tenemos que la presión A, que es la presión que está abierta a la atmósfera, más la presión que va del punto A a B, que saldría siendo gamma por la altura, en este caso es positivo porque baja. Hay algo que hay que tener en cuenta en este ejercicio, y es que por la densidad del aire, este tiene un valor muy pequeño que se desprecia. Este va a transmitir presión, pero no va a ejercerla. Entonces, por ende, podemos decir que la presión que se ejerce en ese punto, pues va a bajar, por ende va a tener un signo positivo. Esto va a ir igualado a la presión en D. Listo, ahora reemplazando todos los valores y pasando al sistema inglés, haciendo pues los respectivos, bueno, haciendo los cambios de las unidades, tenemos que la presión D nos da 18,196 PSI.
Al momento de plantear el siguiente ejercicio, podemos observar que el fluido se dirige hacia arriba, lo que nos da a entender que el signo a la hora de hacer sumatoria de presiones es negativo. Al tener los datos que nos dan en el ejercicio y pues conociendo la fórmula de sumatoria de presiones, podemos llegar a que la presión P es mayor que la presión atmosférica. ¿Por qué? Pues principalmente por lo que habíamos hablado de que el fluido se encuentra subiendo, que eso nos resolvería la parte A del ejercicio. La parte B nos pide calcular esa presión P, la cual es mayor que la presión atmosférica. Para eso, tenemos que la presión atmosférica es igual a esa presión P menos el cálculo del fluido, que se tiene como lo vimos en clase. Al momento de resolver y despejar esa presión P y de colocar los datos que nos dan en el ejercicio, podemos calcular que la presión P es igual a 102 kilopascales, siendo eh, igual con lo que dedujimos en el punto A, mayor a la presión atmosférica. Siguiendo con el siguiente ejercicio, podemos notar que tenemos dos fluidos en un mismo recipiente. Para resolver este ejercicio, lo que hacemos es hacer una sumatoria de presiones igualmente, pero teniendo en cuenta que la presión atmosférica se suma a la presión del líquido desconocido y esta es igual a la presión que genera el agua sumada a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión atmosférica se cancela. Ahora necesitamos calcular esas presiones mediante la densidad de los fluidos. Y esto lo hacemos con la fórmula que aprendimos en clase. Teniendo en cuenta que la densidad del agua, la altura que vemos del fluido y la altura del agua. ¿Por qué se toma solo el 0.45 metros? Porque al ser la parte de abajo de un solo fluido, no varía casi, entonces se puede obviar y utilizar los datos solo con la parte de arriba. Con esto sabemos que en el momento de utilizar la fórmula podemos despejarla cancelando y desplazando de tal forma que la densidad U del líquido desconocido sea igual a la densidad del agua por la altura del agua sobre la altura del líquido desconocido, lo que nos da una densidad de 562.5, que aproximando es 563 kilogramos sobre metros cúbicos.